Vamos a ejemplificar lo que vimos anteriormente. Tenemos dos vectores fuerza, F1, 3 unidades multiplicadas por el vector unitario en Y, que está sobre el eje X, más 5.196 unidades multiplicada por el vector unitario J, que está sobre el eje Y. Y F2, 1.53.2 multiplicada por el vector unitario Y, y menos 1.2855J, que está sobre el eje de las Y. Entonces vamos a determinar, inciso A, el ángulo entre los dos vectores, F1 y F2. Inciso B, vamos a determinar un vector F3 que sea perpendicular al vector F1 y cuya magnitud sea de 5 newtons. Inciso C, determinar un vector opuesto a F3, a este de aquí, y le vamos a denominar menos F3. Inciso D, determina un vector F4 que tenga una magnitud de 4 unidades, ¿sí? Y tenga el mismo sentido que F2. Entonces, vamos a determinar el vector proyección F1 sobre F2. Entonces, para todas esas cosas podemos utilizar el producto punto. Entonces, vamos a obtener este ángulo. Este ángulo hay que aclarar que siempre corresponde al ángulo menor entre los dos vectores. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos dos vectores, vamos a tener un ángulo menor y un ángulo mayor. Uno menor a 180 y uno mayor a 180. Entonces, este producto siempre nos va a dar el ángulo menor. Entonces, determinando ese ángulo entre los vectores, ¿sí? De la definición del producto punto, tenemos F1.F2, que corresponde a la magnitud de mi primer vector por la magnitud del segundo vector, por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Entonces, la pregunta es esta: ¿cuánto vale esta magnitud de este ángulo? Entonces, pasa dividiendo, esto que está aquí, lo pasamos dividiendo acá, y nos queda el coseno del ángulo. Y después obtenemos el ángulo cuyo coseno de esta operación. Y entonces, pues vamos a proceder a determinar los módulos, el módulo de F1 y el módulo de F2. Se determinan por medio del teorema de Pitágoras. Entonces, aquí tengo mi primer vector, ¿sí? F1 sobre el eje X y F1 sobre el eje Y, los dos al cuadrado, y le sacamos raíz cuadrada. Y eso nos da 6 unidades de magnitud. Sobre F2 hacemos la misma operación, pero con sus coordenadas, F2X más F2Y, los cuales son 1.53.2 al cuadrado más 1.28.55 al cuadrado. Y nos da 2 newtons. Ya tenemos las dos magnitudes. Ya tengo estas dos magnitudes. Estas de aquí. Ahora me hace falta hacer el producto punto entre estos dos. Para hacer ese producto punto lo vamos a hacer en coordenadas cartesianas, porque es lo que nos facilitaron. A punto B, aquí está la magnitud de mi primer componente sobre el eje X por la magnitud de mi primer componente sobre el eje X del segundo vector, magnitud de mi primer componente sobre el eje Y del primer vector, por la magnitud de la componente del segundo vector sobre el eje Y. Entonces, hacemos esa operación. F1X por F2X y F1Y por F2Y. Haciendo esa operación, tenemos la sustitución. Tengo que mi primer vector es 3i más 5.196j, punto. Observen que aquí sí le pongo el punto porque no lo estoy separando. 1.53 en i menos 1.2855 en j. Entonces ahora sí, multiplico este por este y este por este. Y se suman 3 por 1.53.2 más 5.196 por menos 1.2855, que es este de acá. Hacemos esta operación y después hacemos la suma. En este caso me va a dar un negativo de este lado. ¿Sí? Es el sentido hacia donde va dirigido. Aquí tengo los dos. 4.59 menos 6.68. Sumamos los dos. Tengo negativo 2.08 entre 12. Entonces eso me da menos 0.1736. Obteniendo el ángulo, arco coseno de esta magnitud nos da 100 grados. Esos 100 grados es el ángulo que está entre los dos vectores. Vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a determinar un vector F3 que sea perpendicular al vector F1. ¿Sí? Que sea perpendicular al vector F1 y tengo una magnitud de 5.
Entonces, para que sea perpendicular, entonces el producto punto tiene que ser igual a 0. Entonces, multiplicamos F1.F3 o F3.F1 y esto tiene que ser igual a 0. Esa es la primera operación. Pues vamos a proceder a hacer eso. F1 tiene esta magnitud y F3 no sabemos cuánto tiene su magnitud. Entonces, únicamente ponemos su connotación. F3X más F3Y y multiplicamos este por este y lo sumamos. 3F3X más 5.196 F3Y igual a 0. De ahí vamos nosotros a despejar cualquiera de las dos. Entonces, despejamos a F3X. ¿Sí? Este queda negativo y este pasa dividiendo. O se pudo haber despejado a F3Y y hubiera quedado este dividiendo de este lado. Esa va a ser mi ecuación número 1. Y de la ecuación número 2, vamos a obtenerla a partir de la magnitud que nos están dando, 5 newtons. Entonces, 5 newtons, vamos a obtener su norma. Es F3X al cuadrado más F3Y al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, aquí tengo 5, ¿sí? Que es la norma que me dieron. Y este raíz cuadrada lo pasamos para acá, son 25. Entonces, me quedó este al cuadrado y este al cuadrado. Y entonces, ahora sí, sustituimos este valor. F3X lo sustituimos aquí. Entonces me queda, ¿qué es esto de aquí? Menos 5.196 al cuadrado. ¿Dónde estás? De F3Y. Entre 3 al cuadrado de F3Y al cuadrado. Esto está elevado al cuadrado. Entonces este y este quedan elevados al cuadrado. Más F3Y al cuadrado, pues es que está aquí. Haciendo esta operación, este se eleva al cuadrado y se divide entre este al cuadrado. O se hace este entre este y después se elevan al cuadrado. Pues eso me da 3. Y de este lado me queda 1. 3 más 1 son 4. Y finalmente F3Y al cuadrado son 25 sobre 4. Nos da 2.5. ¿Sí? F3Y que está multiplicada por el vector unitario J. Al estar este cuadrático, este puede ser positivo o puede ser negativo. O sea, nos pudo haber arrojado aquí el 2.5 positivo o el 2.5 negativo. Los dos son válidos, pero hay que verificar cuál es el que cumple. En este caso, los dos cumplen. Si yo hago esto así con positivo, voy a obtener, sustituyendo ese valor de la ecuación 1, aquí lo sustituimos, este menos por este más, entre 3, me da menos 4.33. Si este fuera más, este me hubiera dado también, digo, si este fuera menos, este me hubiera dado más. Entonces, este queda menos y este más. Entonces, los dos cumplen, los dos son perpendiculares. Entonces, el vector perpendicular a F1, solamente estoy aquí anotando uno de los dos, 5 newtons, ¿sí? Queda expresado de la siguiente forma. Es F3 menos 4.33 en I, más 2.5 en J. Ese es 1. El otro hubiera quedado F3 prima, hubiera quedado 4.33 en I, menos 2.5 en J. Pero bueno, pero como me están preguntando también que obtengamos el vector opuesto a F3, entonces lo multiplicamos este por menos 1 y obtenemos ese vector opuesto. Menos 4.33 en I más 2.5 en J es el vector opuesto. Aquí está, 4.33 en I menos 2.5 en J, este se le llama menos F3. Entonces vamos a observarlo gráficamente. Mi vector F1 es el rojo, está aquí, 3 más 5.196, y aquí el vector F2 está aquí abajo. Este es mi vector F2, ¿sí? Vale 1.532 menos 1.2855 en J. Entonces, el ángulo entre este y este da de 100 grados. Desde aquí hasta acá son 90. Este es perpendicular a este. Esta era una de las respuestas. La otra respuesta es esta de aquí. ¿Sale? De aquí hasta acá son 90 grados también. Entonces, como seleccionamos esta como respuesta, el vector menos F3 está para acá. ¿Sí? Vale 4.33 en I, menos 2.5 en J. Pero esta también era solución. Entonces, este también pudo haber sido el vector menos F3. Valdría 4.33 en I, más 2.5 en J.
Cualquiera de los dos es solución. Entonces, vamos hacia la siguiente operación. Vamos a determinar un vector F4 que tenga una magnitud de 4, ¿sí? Pero tenga el mismo sentido que el vector F2. Entonces, como queremos que tenga el mismo sentido que F2, a este F2 vamos a obtener su vector unitario y lo multiplicamos por 4 unidades. Entonces, ahí en F2 obtenemos, vamos a denominar un vector unitario A sobre el módulo de A, que le corresponde al vector unitario de F2. F2 entre el módulo de F2, sustituimos los valores, aquí están, y eso nos arroja este vector unitario, 0.766 en I menos 0.6427 en J. Entonces, este vector unitario que está en el mismo sentido que F2, lo multiplicamos por 4 unidades y entonces ya tenemos ese vector F4. Los F4 son 4 unidades de mi vector unitario que está sobre el sentido de F2. Lo multiplico, me da 3.64 en I más... No, este es menos. Menos 2.57 en J. Es menos porque este es menos. ¿Sale? Entonces, vector F4. Estás 3.064 en I. Aquí no lo tengo trazado. Sí, aquí está. 3.64 en I. Que es para acá. Menos 2.57 en J, que es hacia abajo. Ahí está ese vector, ahí trazado. Entonces, el último, determinar la proyección de mi vector F1 sobre el vector F2. Entonces, lo estoy denominando F1 diagonal 2, es la proyección de mi primer vector sobre el segundo vector, y eso va a ser igual a F1 coseno de el ángulo. Ese es mi vector proyección. Entonces, F1 está aquí. Vamos a buscar en dónde me dan los 90 grados con este otro vector. Observen que da en el sentido opuesto. Espérenme tantitito. Ahí está. Entonces, observen cómo ese vector, ¿sí? Me da en el sentido opuesto hacia donde va F2. De aquí hacia acá. Aquí está la proyección. Y este se le denomina como la proyección de mi primer vector sobre el segundo vector. Y aquí está. ¿Sale? Entonces, esta proyección la obtenemos como F1 coseno del ángulo que está entre los dos, que es este de aquí. Este es el ángulo entre los dos vectores. Entonces, hacemos esa operación. F1 coseno de 60, 6 coseno de 100, y aquí tengo menos 1.0419. Ahí tengo ya mi magnitud de ese vector. Ahora vamos a obtener el vector unitario en sentido de F2. Ok, que ya lo obtuvimos hace rato, 0.666 en I menos 0.645 en J. Ese vector unitario lo obtuvimos aquí arriba. Es esta operación que hicimos, ya lo tenemos. Por eso ya no volví a repetir la operación. Entonces ahora nada más multiplicamos la magnitud de este vector por el vector unitario, ¿sí? En 2. Y entonces ya me va a dar, ahora sí, magnitud y sentido de ese vector. Entonces F1, 2. Multiplico esta magnitud por 0.76 menos 0.6427 en J. Y haciendo esta operación nos da menos 0.8 en I más 0.67 en J. Entonces, ese menos 0.8 es aquí, de aquí a acá es menos 0.8, y el punto 67 positivo está hacia arriba, ¿sí? Está aquí el punto 67. Entonces, ese es mi vector proyección, ahí están sus coordenadas de los dos.